La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. En esta Semana Santa nos vamos adentrando poco a poco, acercándonos a la Pascua, el Tríodo Pascual que nos invita, nos promueve a una fe de resucitados. Pero mientras llega el Tríodo Pascual, el Jueves Santo, centrémonos y pensemos que todavía estamos en Cuaresma, Hoy vamos a reflexionar sobre dos preguntas. ¿Quién soy yo, Señor? ¿El que te ama o el que te traiciona? ¿Por qué hacernos esas dos preguntas? Porque Jesús está convencido de que no somos personas perfectas, que nos equivocamos, que fallamos, que somos pecadores. Bien lo dirá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Búsquelo en su Biblia. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que dice Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy nos toca profundizar, interiorizar esta palabra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fragilidad del corazón humano muchas veces dice amar a Dios, pero odia a su hermano. Porque muchas veces decimos participar de la iglesia, pero nuestra vida fuera de la iglesia o aún dentro de la iglesia no tiene un buen aroma. Vamos a contemplar hoy a dos discípulos que fueron elegidos por Jesús. Dos discípulos, ambos muy cercanos, ambos amados, pero ambos frágiles. Dos discípulos. Recuerde, el espíritu está dispuesto, dirá Jesús, pero la carne es débil. La diferencia entre estos dos hombres, que me imagino que usted ya sabe a quienes me voy a referir, no está en que cayeron, en que se equivocaron, en que pecaron, sino en lo que hicieron después de haber caído. ¿Qué hicieron después estos dos hombres de haber caído? Me refiero a Judas y a Jesús, a Pedro, perdón. La traición de Judas y la negación de Pedro. Dos discípulos, dos caídas, pero atentos, dos caminos totalmente diferentes. Los dos eran discípulos de Jesús. A los dos Jesús los llamó, caminaron con Él, compartieron con Él, escucharon, vieron, fueron testigos de cómo Jesús amaba, cómo Jesús servía, cómo Jesús él sanaba, liberaba. O sea, es una experiencia lindísima. Pero Jesús, sabiendo que la carne es débil, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21, búsquenlo en su Biblia. En San Juan, capítulo 13, versículo 21, Jesús va a advertir y va a decir, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Qué impresionante. En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Jesús no habla a enemigos, habla a sus discípulos, a los que están al entorno de Él, a los que estaban en la mesa con Él. Uno de los que estaban cerca de Él, que estaban en torno a la mesa de Él, iba a entregarlo. Automáticamente, porque hemos leído, porque hemos visto películas, hemos escuchado, nos centramos en Judas, automáticamente. Pero pensemos un poco en nosotros. ¿Cuántas veces traicionamos a Jesús? Dejamos de participar de la Eucaristía, dejamos de ir a la comunidad por irnos a meter al estadio, por ver una serie de televisión, por estar en un grupo reunido con
el compadre, la comadre, el amigo, la amiga, o sea, la comunidad cero, eso después, o sea, es increíble también porque tenemos algo de Judas nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 22, Judas hace una pregunta que a mí me llama la atención. Judas dice, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Ninguno de los discípulos dice, es otro. Todos van a preguntarse, ¿seré yo realmente? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo sabemos que todos nosotros somos capaces de fallarle a Dios. Todos nosotros somos capaces de fallarle a Dios. Y por eso la Semana Santa es una semana de reflexión, de interiorización, de escrutar el corazón. Mire cómo Lucas escribe en el capítulo 22, versículo 3, una expresión muy fuerte en relación a Judas. Dice, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. ¿Por qué Satanás entró en Judas y caminaba con Jesús? Porque su corazón estaba endurecido. Porque a Judas no le importaba Jesucristo. A Judas le importaba él mismo. A Judas le importaba el dinero, el bien material. A Judas eso era lo que le importaba. Judas no fue que cayó de un solo en esta situación. Fue un proceso silencioso y esto hay que tener cuidado. Porque el pecado empieza cuando dejamos de cuidar el corazón, cuando nuestro corazón se vuelve indiferente. Ese es Judas. Pensemos en Pedro. Jesús habla claramente y le dice a Pedro de manera directa, San Juan capítulo 13, versículo 38, Jesús le dice, no cantaré el gallo antes que me hayas negado. Y Jesús agrega 3 veces. Pedro ama a Jesús, por supuesto que sí, pero va a confiar más en sí mismo, como que va a tener pena, vergüenza de Jesús. Va a decir, no, yo no lo conozco, no, yo no he estado con él. Muchas veces nosotros también repetimos las mismas palabras de Pedro sin pronunciarlas muchas veces, sin pronunciarlas. Cuando no damos testimonio de vida cristiana católica en el trabajo, en la familia, en el vecindario. El problema de Pedro no era la falta de amor hacia Jesucristo. El problema de Pedro era la falta de humildad consigo mismo. Ese era el problema de Pedro. Ambos apóstoles, ambos discípulos caen, ambos fallan, ambos. Judas por un lado de una forma, Pedro por otro de otra forma. Pero cierto, ambos fallan, pero centrémonos en algo que es muy importante. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona Judas? ¿Cómo reacciona Pedro? Judas reacciona de una manera increíble, con una desesperación y sin esperanza. Mateo capítulo 27, versículo 5. Léalo en su Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 5. Dice el texto que Judas, con un remordimiento grande, arrojó las monedas y se fue a ahorcar. Arrojó las monedas. Judas vendió a Jesús por 30 monedas, que era el precio que estaba estipulado para un esclavo. 30 monedas de plata. Judas, en ese remordimiento, en esa desesperación, sin esperanza, devuelve las monedas, las tira, porque no se las quieren agarrar, las tira, y el camino que toma es el suicidio. Se quita la vida. Pedro, Lucas,
capítulo 22, versículo 62. Lucas capítulo 22, versículo 62, una frase corta. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro sale corriendo después que Jesús lo queda viendo y en eso canta el gallo por 3 veces y Jesús lo ve y Pedro se recuerda de las palabras y dice que sale corriendo a llorar amargamente. Pedro falló, sí. Pedro lloró. Pedro se quedó. Pedro se quedó en la comunidad. Las lágrimas de Pedro no son unas lágrimas de culpa estéril, son lágrimas de un arrepentimiento profundo, de un arrepentimiento que salva, de un dolor profundo que experimenta Pedro, pero que no se va, no busca ahorcarse, no busca salir huyendo, no. Hoy, una vez más, el Señor nos dirá a ti y a mí, uno de ustedes me va a entregar. Piensa un momento en ti y yo pensaré en mí. ¿De qué manera podemos entregar a Jesús en esta Semana Santa? Dejando de ir a la iglesia, emborrachándome, siendo una persona agresiva, intolerante. Hay muchas maneras, hay muchas formas de entregar a Jesús. ¿Cómo traiciono o cómo he traicionado yo a Jesucristo? ¿Cómo lo he hecho? Cuando lo traiciono, cuando digo amar pero no perdono. Cuando comulgo pero no cambio, no vivo a conciencia mi proceso de conversión. Cuando sirvo en la iglesia, pero lo hago porque busco honores eclesiásticos, lo hago porque busco un beneficio personal. Cuando me callo por miedo. Cuando soy indiferente al dolor ajeno, entonces traiciono a Jesús. No siempre traicionamos con monedas, a veces lo hacemos con decisiones pequeñas cada día. Puedo traicionar a Jesús, que en vez de invertir mi tiempo en recibir una reflexión como esta, estoy viendo TikTok, estoy navegando no sé en qué, estoy no sé qué. Lo traicionamos a Jesús. Por eso, la gran diferencia entre Judas y Pedro no es el pecado, es la relación con la misericordia. La relación con la misericordia. Judas llegó a encerrarse en sí mismo. Pedro volvió a poner la mirada en Jesús. ¿A cuál de los dos te pareces tú actualmente? ¿A cuál de los dos? Esa mirada de Jesús hacia Pedro es una mirada que no condena, es una mirada que levanta, que inspira, es una mirada de misericordia. Semana Santa no es simplemente para recordar, es para decidir. Decido por Cristo, decido levantarme y caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque hay 2 caminos. Quedarme en el mundo de la culpa o levantarme y volver hacia Jesús. ¿Qué camino vas a recorrer tú? Tú lo sabrás. ¿Te quedas con tu vida así como la has llevado siempre? ¿O te levantas y caminas hacia Jesucristo? Esa es tu decisión. No importa cuántas veces tú y yo hayamos fallado. Lo importante es volver al Señor. Lo importante es eso. Lo importante es aspirar a llevar una vida más en libertad, una vida más agradable al Señor. Pedro aprendió una gran lección. Judas no aprendió ninguna lección.
Hay una diferencia entre arrepentimiento, Pedro, y remordimiento, Judas. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Arrepentimiento, Pedro? ¿Remordimiento, Judas? Pues el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es conversión. Léase el profeta Joel, el capítulo 12, que lo meditábamos al inicio de la cuaresma. En el tiempo cuaresmal, que todavía estamos en cuaresma, el profeta Joel, capítulo 12, el versículo 12, hay una frase que dice el texto: vuelvan a mí de todo corazón, vuelvan a mí. Eso es arrepentimiento. Vuelvo al Señor de todo corazón, me arrepiento. Y este arrepentimiento que experimento me provoca dolor, y por eso es que lloro amargamente. Lloro porque me equivoqué, porque reconozco que me equivoqué. Lloro porque fallé. Lloro porque ahora estoy viviendo la consecuencia de mi pecado, pero no me voy a sumergir en el dolor, no me voy a sumergir en el remordimiento. Me voy a levantar y a buscar la misericordia del Señor, que me abre los brazos y me acoge. Porque Jesús no viene a condenar absolutamente a nadie. Por eso la Semana Santa tenemos que verla como una semana de oportunidades. Y una de las oportunidades es pensar un poco en nosotros. ¿Qué tanto de Judas tengo? ¿Qué tanto de Pedro tengo? Ahora, la clave no solamente es ver qué tanto tengo de cada uno, sino qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a buscar de Jesús. Me voy a levantar para emprender un camino nuevo, una vida nueva. Me voy a levantar porque mi anhelo es que el Señor restaure mi vida. Los dos estaban cerca de Jesús. Me refiero a Judas, me refiero a Pedro. Los dos caminaron con Jesús. Los dos escucharon predicar a Jesús. Los dos comieron con Jesús. Los dos andaban con Jesús. Pero los dos tenían una actitud totalmente diferente. ¿A quién se asemeja tu actitud más? ¿A la de Judas o a la de Pedro? Piensa. ¿A la de Judas, egoísta, manipulador, viendo a ver qué consigo en la comunidad de beneficio, viendo a ver cómo logro esto para mí? ¿O como Pedro, reconociendo que te equivocas, reconociendo que fallas, pero sigues perseverando, sigues buscando del Señor, sigues en esa experiencia de arrepentimiento? Semana Santa es como para hacernos un examen de conciencia cada uno de nosotros y pensar seriamente en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestras intenciones y en nuestros intereses. ¿Qué le interesaba más a Judas? ¿Jesucristo o el dinero? El dinero, el bien material. Pedro le interesaba más su persona. No, yo no lo conozco, yo nunca he estado con él. No, pero tú eres el que... No, yo no lo conozco. La soberbia. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que el camino de la fe, si no se recorre con humildad, es un camino de hipocresía. Es un camino que alimenta la mentira, la vanidad. Por eso, recorrer el camino de la fe para nosotros debe de implicar buscar imitar más a Pedro. Conscientes, no soy perfecto, me equivoco, fallo, sí. No me voy a quedar solo con la culpa. No. Voy a buscar reconciliarme con Dios, voy a buscar reconciliarme con mi propia persona, voy a buscar reconciliarme con mi prójimo. Voy a volver al Señor y que sea el Señor el que vaya restaurando mi vida. Cuando preparaba esta reflexión, pensaba en muchas personas que me ha tocado atender
a razón de los procesos que brindo de consejería. Y es increíble cómo muchas veces ese remordimiento te priva de la paz, ese remordimiento te lleva a desarrollar sentimientos de culpabilidad que llegan a atormentar a la persona mañana, tarde y noche. Busquemos imitar a Pedro. Quédate en la iglesia. Busca un sacerdote para confesarte. Medita la palabra de Dios en esta semana. Participa de los actos litúrgicos de la iglesia en esta Semana Santa. Haz un momento de oración, invita a tu familia a orar. Los que quieran orar, los que te quieran acompañar, hazlo con ellos. La fe no se impone. Entonces busquemos regresar a Jesús. Busquemos el camino de la fe. Ve a tu parroquia, vuelve a tu comunidad. Reconcíliate con el Señor, reconcíliate con quien tengas que reconciliarte, pero debes de hacerlo, porque si no, entonces el remordimiento te va a ahogar, el remordimiento te va a afectar tanto que de una u otra manera tu vida va a perder sentido. No va a haber esperanza, no va a haber alegría, no va a haber paz. Pedro, cierto, lloró, se arrepintió y paulatinamente Pedro fue superando su error, lo fue superando. No lo pudo haber hecho él solo, porque cuando Jesús llegará a resucitar, se va a encontrar con Pedro y le va a decir, Pedro, ¿me amas? O sea, Jesús va a alentar la vida de Pedro a través del amor. Jesús le va a revelar de que aunque te equivocaste, aunque me negaste, yo te sigo amando. Pues esas palabras son para ti. Aunque hayas fallado, aunque hayas equivocado el camino, el Señor te sigue amando, el Señor te sigue amando y debes dejar que ese amor del Señor penetre tu vida. Te invito a que juntos hagamos oración en este momento y le digamos, Señor Jesús, hoy me veo reflejado tanto en Judas como en Pedro. He sido Pedro cuando te prometo fidelidad y termino negándote con mis acciones. He sido Judas, Señor, cuando te cambio por cosas pequeñas, por intereses, por mi orgullo, por mi vanidad. Pero hoy no quiero huir de ti. Hoy quiero quedarme contigo para contemplarte, aunque me duela reconocer que he pecado. Mírame, Señor, como miraste a Pedro. Rompe, Jesús, mi dureza. Quiebra mi orgullo, haz brotar lágrimas sinceras de mi corazón. No permitas que la culpa me aleje de ti, sino que me acerque a tu misericordia. Enséñame a volver una y otra vez, Jesús, porque sé que tu amor es más grande que mi pecado. Hoy, Señor, no quiero ser el que se aleja de ti, quiero ser el que regresa a ti. Amén. Querido hermano y hermana, recuerda lo que el Papa Francisco nos decía en su momento. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Que esta santa semana sea herramienta para tu vida, para que vivas plenamente en comunión con Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.